Mi nombre es Hans von Landfest. ¿Qué tal? Soy Jaime Castillo. Nosotros somos estudiantes del curso de diplomado de misionología. Esa tarea es para la tarea de la materia de misiografía, ¿no? Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es explicar un poco de cómo nace la misión, de dónde nace y cómo es que llegamos hasta este punto de misioneros, pero de dónde salimos. Hay que entender dónde venimos para entender a dónde vamos, ¿no? Ahora, Hans, hazme un favor, explícame. ¿Cómo nace la misión? Bueno, la misión se remonta. No, la misión ya nace en el pueblo de Israel, ya nace en el pueblo judío. Ahora, no era una misión que podríamos decir, uy, qué misioneros, qué bárbaros, mira cómo han salido. No, ellos ya tenían insertado en su vida este sentir misionero, solamente que era como un pequeño embrión que estaba gestándose, que tiene su culmen en el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es ahí donde todo esto sale a la luz. Porque todo lo anterior, todo lo que hablaba el pueblo judío, que nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento, da su fecundidad, nace y se hace realidad y se hace palpable y se hace carnal en Jesucristo. Se cumplen en el Nuevo Testamento, en Cristo se cumple toda la promesa del pueblo de Israel de todo el Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no teníamos cómo confirmar y afianzar el Nuevo Testamento. Ahora, entonces, si Jesucristo es el verdadero misionero, gracias a Él es que tenemos la iglesia misionera como la tenemos ahora. Porque los apóstoles lo que hacen es seguir su obra misionera, seguir hacia adelante, salir al encuentro de los hermanos. Pero una consulta, ¿cómo salen los apóstoles si son personas normales? ¿Qué tenían de novedoso? Pues eso es lo mejor de todo. Lo que pasa es que los apóstoles, una vez que Jesús retorna al Padre, les envía el Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo no hay forma de ser misionero, porque el Espíritu Santo es el principal actor de la misión en el mundo entero. Es el misionero por excelencia. Misionero por excelencia. Entonces, ¿qué tenían de interesante las primeras comunidades cristianas? Que ellos entendían que Dios Padre era el que crea. Jesús, el Hijo, el que nos redime. Y el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos conduce. Entonces, con estos tres, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo como creador, el redentor y el guía, es que sale la iglesia y se forma misionera. Con semejante fuerza, semejante poder, ¿quién va a decir que no? Pero estas iglesias pequeñas, que eran las primeras en salida, que salían a los paganos, salían a los judíos y demás, nos dejan el ejemplo para que nosotros ahora podamos salir. Por eso que el Papa Juan Pablo II nos pedía que seamos una iglesia en salida, una iglesia que salga al encuentro de los hermanos. Que así tiene que ser. No tenemos que estar encerrados en nuestras comodidades. Claro, no. Tenemos que ser necesariamente una iglesia en salida para ser misionera. Muchos me dicen que la iglesia nace en Pentecostés. ¿Eso es cierto? No, es un error que cometemos. Bueno, casi todos. Bueno, nosotros también. Por eso. En realidad, la iglesia nace el Viernes Santo. ¿Por qué? La iglesia nace con la cruz. Es en la cruz donde nace la iglesia. Es en la resurrección de Jesucristo donde nacemos así totalmente como iglesia. Es ahí donde es el culmen para nosotros. Pero en Pentecostés es el día del empuje. Es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, es un bebé. Yeah. El bebé, cuando ve la luz y sale al mundo, sería el equivalente al día de Pentecostés. Pero antes de eso, él ya era una vida en el vientre de la madre. Entonces, la iglesia nace antes, nace durante la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, pero sale al mundo en Pentecostés. Al comienzo, en la iglesia primitiva, los apóstoles todos salían con entusiasmo, estaban invadidos del Espíritu Santo y ha comenzado a crecer. Pero ¿por qué en esa época ha crecido tanto el tema de evangelizar? Y yo sé que hubo en la Edad Media, hubo un bajón. ¿A qué se debe eso? Lo que pasa es que la gente ha perdido como el interés, o sea, ya no era así algo tan llamativo, tan fuerte, entonces se iba apagando ese fuego. Pero la Edad Media, pese a que hace un tiempo donde no ha sido tan efervescente el impulso cristiano, digamos, o misionero,
La Edad Media ha sido una de las precursoras de grandes cambios en la iglesia. Por ejemplo, han habido los cambios doctrinales, han aparecido las órdenes mendicantes, que esas son las órdenes como los franciscanos, los carmelitas, que ellos se dedican exclusivamente a ir al encuentro de los hermanos, de ir al encuentro del necesitado, del pobre, del sufriente. Entonces, ¿cuál ha sido el gran problema de la Edad Media? Que todos estaban dispersos, entonces todos iban por su lado, no había una comunión o una comunidad. Tal vez eran problemas de comunicación, problemas de distancia y todo, pero la iglesia se ha ido esparciendo, podríamos decir, entre comillas, desordenadamente, porque todos iban por su lado. Pero ya no era ese grupo de gente que se veía y todo. Pero pese a ese desorden que dices, ha crecido muchísimo y me asombra el tema de las órdenes mendicantes, de los franciscanos, claro, de los carmelitas. Y son órdenes que las tenemos hasta ahora. Y son personas que sumamente entregadas, ¿no? Porque ellos entendían muy bien lo que pedía Jesucristo. O sea, este tema de ir al encuentro de los demás, de que la misión no es que lo vamos a hacer nosotros sentados aquí haciendo el video. ¡Ay, qué lindo los misioneros! No, tenemos que salir necesariamente al encuentro de los demás para poder ser misioneros. Para salvar almas. Ojalá. Empecemos por las nuestras. Está bien. A ver, Jaime, ya como resumen, ¿qué te parece si respondemos esto? Te pregunto, ¿qué crees que debe hacer la iglesia en la actualidad para fortalecer su accionar misionero en el mundo? Después de todo lo que hemos hablado, ¿qué tenemos que hacer como iglesia para fortalecer nuestro accionar misionero? Yo creo que primero tenemos que confiar en Dios Padre, Dios Redentor, y siempre pedir la guía del Espíritu Santo. En toda comunidad, sea de manera personal, en dos amigos que sientan a tomarse un café, pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe qué es lo que quiere. Yo también pienso similar, pero sabes que creo también que tenemos que ser una iglesia, uno en salir al encuentro de los demás y evangelizar sobre todo con el ejemplo. Pienso que esa es la clave que tenemos los laicos ahora, los misioneros, evangelizar con el ejemplo, ser eucarísticos, o sea, asistir a las Eucaristías de domingo, confesión frecuente, visitar al Santísimo. De esa forma yo creo que podemos ser un ejemplo para los demás. Entonces, ¿qué le falta ahorita a nuestra iglesia? Es no ser tan sacramentalizada, sino más evangelizada. Y yo creo que tenemos que ir por ese lado de evangelizar, pero evangelizar con el ejemplo. Como dice el Papa Francisco, prefiero una iglesia lastimada porque sale que es una enferma porque para encerrada. Exacto. En sus cuatro paredes. Excelente. Ahora, tengo otra pregunta más. A ver, Jaime, ¿qué propuesta tendrías para que desde nuestra comunidad de fe o acción misionera sigamos fortaleciendo esa acción misionera? O sea, ¿cómo podemos fortalecer esta acción misionera? ¿Qué piensas? Primero yo creo que lo que decías hace un momento, que el ejemplo es testimonio. Si uno es ejemplo para otras personas, tenemos que generar esas preguntas, esas preguntas que las otras personas digan, ¿qué tienen ellos que yo no tenga? Pueden pasar por momentos difíciles, pero siempre los veo sonrientes. Entonces, ¿por qué tan felices estos locos? ¿no ves? Entonces, salir, o sea, dar ese testimonio a ellos de que pese a todo hay un Dios que siempre está a nuestro lado, se preocupa por nosotros y nos va a guiar para poder, tanto en comunidad, porque cada uno tenemos nuestras comunidades, ¿no? Sí, en las iglesias, sí. Para salir adelante, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que generar los espacios necesarios para encontrarnos con los demás. Generar pequeñas comunidades donde podamos compartir la palabra, preocuparnos los unos de los otros y tener la Eucaristía frecuente y lo que decía hace rato, la comunión frecuente también, como las primeras comunidades cristianas. Exactamente, se reúnen a lectura de la palabra. Y no es una tarea tan fácil, pero como decía el Papa, aunque quedemos 12. El Papa Juan Pablo II, aunque quedemos 12, la verdad es que tiene que mantener. Exacto, ¿no? Bueno, menuda tarea. Gracias, mi hermano. Linda charla. Cuídense mucho. Profe, un abrazo.